Este fanfic y animes mencionados no me pertenecen. Derechos del fanfic a Camilo Navas. Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 42. Mientras Shun aún combatía a Akabaka, Mei se limpia la sangre que caía de su ceja rota. Estos espectros estaban pateándolos como pelota de fútbol. Lo peor, no podía evitarlo, el cosmos de Perséfone lo mantenía inmóvil contra el suelo, dejándolo víctima a los golpes de los espectros. Los tres espectros lanzaron al mismo tiempo golpes cargados de cosmos que mandaron a volar a Mei al muro de los lamentos, su espalda chocó con la pared y escupió saliva con sangre antes de caer al suelo. «Es satisfactorio golpear a un caballero dorado», dijo un espectro. «Sí. Me alegre de haber revivido», dijo el otro. «Con esto, es posible que consigamos un ascenso en las filas», dijo el tercero. «¿Por qué no mejor me matan y ya? Así no escucharía sus tonterías», dijo Mei, colocando un brazo pegado al muro como apoyo para levantarse. «¿Qué dijiste, impertinente humano?» Aparte de estúpidos, los espectros también son sordos. El espectro golpeó a Mei en el rostro, mandándolo a adentrarse a un agujero en el muro. Al ver a dónde fue lanzado Cáncer, Perséfone tuvo una idea. «Mis espectros», los aludidos miraron a su reina. «Sé que debe ser satisfactorio para ustedes golpear a este impertinente humano, así como para mí verlo sufrir, pero es momento de acabar esto. Láncenlo a la hiperdimensión y deja que su cuerpo sea destruido». Los espectros sonrieron malignamente. La hiperdimensión, o también conocida como el camino de los dioses, es una dimensión creada por el mismo Hades que conduce a los campos elíseos. Es llamado el camino de los dioses porque la presión y energía del lugar era tan grande que cualquiera que no sea un dios, o esté protegido por la bendición de uno, sería destruido al instante. Aunque Hades la creó, cualquier dios es capaz de abrir portales a ese camino desde cualquier lugar. Oh no, Mei, que escucho las palabras de Perséfone, sabía que estaba en verdadero peligro. Se terminaron los juegos. Perséfone hizo presión con su cosmos para inmovilizar a Mei, mientras sus espectros se acercaban y tomaban al santo de la pierna, arrastrándolo hasta donde termina el agujero y da paso a la hiperdimensión. «¿Últimas palabras, santo?», preguntó el espectro riéndose. Pero toda acción se detuvo al sentir la elevación de un poderoso cosmos desde la esfera de Ptolomea. «¿Shun?». Mei reconoció el cosmos de su hermano. Sabía que en cosmos y poder destructivo, Shun era el más poderoso de los caballeros dorados en ese ámbito, pero hasta él se sorprendió por todo el cosmos que hacía arder. Sintieron dos cosmos chocar, pero el primer cosmos superó y eliminado al segundo. «Parece que tu último guerrero cayó», Mei sonrió mostrando los dientes al sentir como el cosmos de su hermano era el único que persistía. Le preocupaba sentir su cosmos descender, pero como aún se sentía, supuso que Shun quedó agotado después de tal liberación. La reina del inframundo presionó con fuerza el tridente, su hermoso rostro hizo una expresión de furia. Todas sus acciones al final fueron en vano, pero si podía al menos eliminar a uno de los santos de su hermana, entonces se daría satisfecha. «Ya tírenlo», ordenó enfurecida. Antes de que el espectro arrojara a Mei, este había aprovechado la conmoción del gran cosmos de Shun para crear unas llamas infernales en su mano. Tocó la pierna del espectro que lo tenía agarrado, haciendo que las llamas se extiendan por todo su cuerpo y lo quemaran. «¡Ah! ¡Ah! ¡Quítenmelas! ¡Auxilio!», pidió el espectro desesperado, tropezando y cayendo al interior de la hiperdimensión, donde su cuerpo y armadura se hicieron añicos. «Uno menos, quedan dos. Te quitaré esa petulante sonrisa de tu rostro yo misma». Perséfone elevó su cosmos, creando una esfera de cosmos en la punta de su tridente, donde lanzaría un ataque que golpearía y empujaría a Mei adentro del camino de los dioses, terminando con su vida. Pero se detuvo al escuchar el graznido de un fénix. Alas ardientes del fénix. Un fénix de llamas surcó todo el camino hacia ellos. Perséfone dio un salto para evitarlo, y los dos espectros que le quedaron recibieron el impacto, siendo incinerados. Iki y Yoga llegaron a la sala del muro de los lamentos. Ambos con notables heridas de sus combates y viéndose fatigados, pero con sus espíritus y cosmos aún ardiendo. ¿Por qué tardaron tanto? Mei vio feliz la llegada de sus medios hermanos. «Imposible. ¿Cómo pueden mantenerse de pie ante mi cosmos?», preguntó sorprendida la reina del inframundo. Iki sacó del interior de su armadura un pergamino que tenía escrito el nombre de Atena en griego y en sangre. «Atena me dio este pergamino que está escrito con su sangre, protegiendo a cualquiera cerca de este del cosmos de cualquier dios que sea más débil que ella. Por lo que veo, tú eres el caso. ¿Y no pudiste darme uno también?», preguntó Mei retóricamente.
Por el tiempo, y porque se le ocurrió cuando ya nos íbamos, Athena solo pudo hacer uno. Me lo confió a mí, creyendo que sería el más indicado para salvarlo. Era cierto. A Athena se le ocurrió hacer este sello cuando estaban saliendo ya del templo patriarcal. Se lo dio a él por ser el último en salir, y por ser de todos quien más probabilidades tenía de salvarlo. Shun y Mei estaban bajo la mira de Perséfone, por lo que era un riesgo que cualquiera de los dos lo tuviera, y Yoga tenía el deber de líder de la misión. Este era su deber en el grupo: cuidar el pergamino con la sangre de Athena. Este pergamino no solo nos ayuda a protegernos del cosmos de Perséfone, sino que también funciona como un sello. En el momento en que te toquemos con este pergamino, debilitará lo suficiente tu cosmos como para hacerte vulnerable a nosotros, explicó Ikki, mirando a la diosa. Me están subestimando si creo que será tan fácil, dijo Perséfone, aparentando firmeza, a pesar de que en el fondo estaba nervioso. Pero como reina del inframundo, no debía mostrar debilidad. La diosa pelirroja levantó su arma, creando una esfera violácea de cosmos que liberó descargas por todas direcciones que destrozaban el suelo y las paredes. Ikki y Yoga se movieron rápidamente cerca de Mei, para que el cosmos del sello lo cubriera. El santo rubio colocó las manos sobre el suelo y creó un muro de hielo como escudo, pero que fue destruido fácilmente por el cosmos de Perséfone, que lo lanzó a chocar con una parte del muro de los lamentos. Ikki carga cosmos en su mano que se materializó como llamas que lanza contra la diosa, quien las apartó con un movimiento de mano, para posterior lanzar más descargas a sus enemigos. Perséfone no era tonta, sabía que si los caballeros se acercaban a ella lo suficiente, sería su perdición. No confiaba en poder derrotar a los caballeros de Athena en una lucha cercana, así que la mejor oportunidad de ganar era mantenerlos a raya y atacar con su cosmos. Llamas infernales. Ahora que podía moverse, Mei reunió almas que usó como combustible para crear fuego fatuo, lanzándolo en contra de la diosa, esperando que le dañara mucho. Pero se vio infructuoso cuando los ojos de Perséfone brillaron de poder cósmico, generando ondas de tono púrpuras que se extendieron como una barrera. Los fuegos fatuos se detuvieron a centímetros de la diosa, suspendidos en el aire, antes de cambiar en dirección y devolverse como ataques contra quien lo lanza. Plasma llameante. Ikki desplegó los millones de golpes de fuego a la velocidad de la luz que chocaron con las llamas infernales, neutralizando la técnica. Primer consejo cuando te enfrentas a un dios. Ten cuidado al usar tus técnicas, ya que pueden devolvértelas. Aunque según Athena, no muchos dioses tienen esa habilidad. Tienes que mejorar en tus avisos, ¿sabes? Perséfone liberó más de su cosmos como descargas. Extendió la mano, creando una esfera gigantesca de cosmos que lanzó Ikki y Mei. En su avance, destruía el suelo por el que pasaba. Cuando la esfera se acercaba, un muro de hielo se levanta en medio del ataque y sus objetivos. Una explosión violácea sacudió toda Giudecca, iluminando por segundos la habitación. Cuando la luz se fue, el muro de hielo estaba con varias grietas, pero seguía de pie. Muro de hielo, Yoga fue el que creó el muro, y con su cosmos, reparaba las grietas. Es una variante del ataúd de hielo que desarrolló. Es un muro hecho de un hielo que está a la temperatura del cero absoluto, y es tan resistente que ni un ejército de caballeros dorados podría destruirlo con solo fuerza bruta, explícita. Bien pensado, Yoga, dijo Mei, levantando el pulgar. Tal vez sea resistente para estándares humanos, pero soy una diosa. Perséfone hizo estallar su cosmos violentamente. Ahora les mostraré la diferencia entre ustedes y yo. Tiene razón. Tu muro parece formidable, pero no creo que sea suficiente para pararla, dijo Ikki. Perder. Pero servirá para darnos tiempo en pensar un plan, respondió Yoga. Y creo tener uno ahora. En el inframundo bíblico, en donde Zenobia llevaba a cabo su entrenamiento, que era un gran bosque donde no había problemas en desatar cualquier poder, la ex sacerdotisa seguía con su entrenamiento bajo la tutela de su mentor. No pelees contra la energía sagrada de Durandal, deja que fluya por tu cuerpo, siéntela y úsala de manera controlada. Quien instruía a Zenobia en el control de Durandal era un hombre de mediana edad de 2 metros, pelo blanco, ojos azules y arrugas en la cara. A pesar de ser un anciano, tiene un cuerpo extremadamente musculoso y horrible. Este hombre era Vasco Estrada, el portador de Durandal anterior a Zenobia, y tenía una compatibilidad tan alta con Durandal, que se dice que su habilidad con esa arma era igual, o hasta superior a Roland, el portador original de la espada sagrada. Sobre todo, es conocido en las 3 facciones como el humano sin Sacred Heart más poderoso del mundo.
Aquellos que lo han visto pelear, dicen que solo sus puños pueden destruir hasta el acero más fuerte como si fuera nada, que un aura dorada lo rodea al pelear, como si el mismo poder divino lo cubriera para luchar. A pesar de su gran poder y su gran compatibilidad con Durandal, Vasco decidió dejar de usarla por su avanzada edad, no porque tuviera problemas, sino porque pensaba que era momento de que alguien más joven usara la espada. Por eso no tuvo problemas cuando Durandal eligió a Xenovia y la iglesia se la entregó. Ahora, con Xenovia convertida en demonio, y gracias a la alianza de las tres facciones, él fue asignado por el arcángel Michael para ayudar a la actual portadora de Durandal en el manejo y control de la espada. Xenovia soltó aire y cerró los ojos, sintiendo la energía de Durandal. Era un poder crudo y grande que hacía que el agarre en la empuñadora fuera difícil de mantener firme. La energía que la recorría siempre que sostenía a Durandal era poderosa, pero no tenía control de ese poder. Pero eso cambiaría. Balanceando la hoja de arriba hacia abajo, liberó un corte de energía sagrada que se arrastró por la tierra hacia adelante, derribando a todos los árboles que estaban en el camino. El resultado fue un camino de destrucción en donde no quedó nada, ni árboles ni césped que estuvieron en la radio del ataque. Vasco ascendió, luciendo complacido. Bien. Finalmente pudiste controlar la energía de Durandal para lanzar un ataque de gran poder, pero que no desperdicia energía. Ya estás tomando más ritmo. Todo gracias a sus enseñanzas, Estrada-sama, dijo Xenovia, limpiándose el sudor de la frente con su brazo izquierdo. Pero es realmente difícil controlar la energía de Durandal, aunque sea un poco. Te entiendo, a mí también me costó en un inicio. A usted, Estrada-sama. Exclamó Xenovia sorprendida. No daba cabida en su mente que la persona más poderosa en combates en la iglesia tuviera las mismas dificultades que ella. Oh. Pues claro, hermana Xenovia. Nadie nace siendo fuerte. Incluso los llamados prodigios, tienen que entrenar para pulir sus habilidades y mostrarlas al máximo. Vasco caminó hasta estar frente a Xenovia, quien tenía que levantar la cabeza para verlo a la cara por la gran diferencia de alturas. Te puedo decir por experiencia propia, que tú y Durandal son muy similares. El hecho de que sea difícil controlar su energía, y siempre libere grandes cantidades de poder cuando ataca, demuestra que Durandal es del tipo que ataca sin pensar con su abrumadora fuerza, al igual que tú, hermana Xenovia. Xenovia tarda 3 segundos en procesar por completo las palabras. Gracias por la comparación, Estrada-sama, pero, ¿me llamo bruta? Creo que es hora de descansar. Descansar bien es tan importante como entrenar. Vasco cambia rápidamente la conversación. Minutos después, ambos espadachines estaban sentados arriba de una repisa bien colocada, comiendo sándwiches preparados que estaban guardados dentro de una canasta con té. Casi olvido lo bueno que son los sándwiches de la iglesia, comentario Xenovia contenta, comiendo su sándwich. Vasco avanzó en señal de estar de acuerdo. Es cierto, pero estos no son los mismos. Fueron hechos por la hermana Griselda. Al escuchar ese nombre, Xenovia tragó un gran pedazo de sándwich, atorándose en el proceso. Bebió rápidamente de su té para que el pan pase y respire. ¿La hermana Griselda? La peliazul tembló al escuchar el nombre de su tutora. ¿Ella sabe que usted me entrena? Por supuesto. Como tu tutora en la iglesia, me pareció adecuado contarle antes de venir, respondió Estrada calmadamente. ¿Y, cómo está? Si te refieres a cómo está ante la noticia de que ahora eres un demonio, pues parece que la tomo bien, aunque escuche que cuando se enteró, entrenó ese mismo día con los novatos de la iglesia, y todos terminaron con huesos adoloridos. Xenovia le mandó una disculpa mental a esos pobres almas que sufrieron la desquitación de Griselda por su culpa. No debes preocuparte a que la hermana Griselda te odie, hermana Xenovia. Creo que está más molesta por las situaciones y razones en que te viste obligada a reencarnarte, que la decisión en sí. Eso espero, Xenovia suspiró. No he tenido el valor de contactarme con ella por temor a lo que diría ahora que soy un demonio. No quiero que me repudie, no sé si lo soportaría. Vasco palmeó gentilmente la cabeza de Zenobia como forma de consuelo. Estoy seguro que no te odia, solo debes estar preocupada por tu salud. Debería llamarla y hablar del asunto, las ayudaría a ambas, aunque eso ya es un asunto en el que no me puedo meter. Lo pensaré, gracias por el consejo, Estrada-sama. Es deber de los viejos guiar a las futuras generaciones a crecer y desarrollarse, para cuando sea hora de dejar el mundo, nos vayamos sin preocupaciones. Vasco alzó la mirada al cielo, sus ojos contenían nostalgia. Mi maestro me enseñó eso. ¿Tuvo un maestro?
Preguntó Zenobia, interesada. Vasco ascendió. Fue cuando era joven, debía tener tu edad cuando entrené con él. Sus enseñanzas me ayudaron mucho a ser quien soy ahora, tanto como guerrero, como persona, terminó su sándwich. Él no pertenecía a la iglesia, de hecho, era seguidor de otro dios. Pero tenía un sentido de la justicia y del deber más grande que haya visto en mi vida, junto con una sabiduría que pocos pueden alcanzar. Suena como alguien realmente asombroso. Lo era, sonriendo con nostalgia, para posteriormente levantarse. Creo que descansamos lo suficiente. Hay que reanudar el entrenamiento. ¿Sí? Zenobia terminó su sándwich, y ambos reanudaron su entrenamiento para que Zenobia controle a Durandal. En Hyudeka, ¿entendieron el plan? Dijo Yoga, viendo a sus medios hermanos. Bien claro, Yoga, dijo Mei. Terminemos con esto, dijo Iki. Mientras planeaban su ataque, Perséfone había atacado con su cosmos para destrozar el escudo que era el muro de hielo, pero Yoga había usado todo de su cosmos y aire frío para mantener el muro y no se destruyera, demostrando su fuerza al resistir los ataques de un dios, y lo débil que era Perséfone en comparación de otros dioses como Atena, o Thanatos e Hipnos. Pero todo tenía un límite, y Yoga había llegado al suyo. Toda la planeación y resistencia había sido cosa de 2 minutos, pero 2 minutos decisivos. Perséfone dio una estocada con el tridente, destruyendo finalmente el muro de hielo y creando una explosión que daña los alrededores de la sala. Se vio una figura salir expulsada del humo, y Perséfone lo identifica como el caballero de Acuario con heridas por su ataque. Otras 2 siluetas se movieron a los lados del humo, siendo los otros 2 caballeros. Al estar furiosa y concentrada al atacar, Perséfone había dejado de presionar el ambiente con su cosmos, permitiéndole a sus enemigos moverse. Niños perdidos. Me creo hilos con las almas que recolecto y los uso para envolver el cuerpo de Perséfone, rodeándola de almas. Quieta. No me das órdenes. Perséfone envió una ola de cosmos que destruyó los hilos de almas y golpeó a Mei, mandándolo a chocar contra el muro de los lamentos, escupiendo sangre por el impacto y la careta de cáncer saliéndose de su rostro. Pero ese segundo en que atacó, le dio la oportunidad a Iki de acercarse. Con su cosmos en su puño derecho, lanzó un golpe al aire, lanzando un fino rayo de energía naranja que golpeó y atravesó la cabeza de la reina del inframundo. El mismo Iki parecía moverse con la técnica, desapareciendo y apareciendo a gran velocidad a espaldas de la mujer. ¿Eso debía hacerme algo? Preguntó Perséfone con burla. No sentí ningún dolor por el ataque. Ahora muere. Aprovechó la cercanía para dar una estocada con su tridente, clavándolo en la cabeza de Leo, atravesando su cráneo. La sangre comenzó a escurrir al suelo. Todos morirán por el bien de Hades. Hizo estallar su cosmos al máximo, liberando una explosión que se expandió y cubrió a todos los santos e hizo estallar el techo de Hyudeka. Al despejar el humo, la zona de combate quedó destruida, gran parte del techo del templo también, pero no quedaron rastros de sus enemigos. Lo hice, gane, jajaja, jajajaja. Perséfone rió a carcajadas. Yo sola derroté a la élite de Atena. ¿Viste eso, Hades? También soy fuerte. Puedo protegerte. No tienes que preocuparte por nada, yo protegeré el inframundo de quien sea. Atenea, Zeus, o mi propia madre, Demeter. Todos ellos me dan igual, solo quiero que estemos juntos de nuevo en los campos elíseos. Una vez que uses el cuerpo del humano Shun como tu nuevo cuerpo, será así. Así que por eso querías a mi hermano, una voz retumbó en la oscuridad. ¿Qué? Perséfone miró en todas las direcciones, buscando el origen de la voz que sonó. ¿Quién eres? Muéstrate. Para sorpresa y confusión de la diosa, de las cenizas, surgió Iki de Leo. Su mirada estaba ensombrecida, pero Perséfone podía sentir que la estaba viendo. Imposible, yo te destruí. No debería quedar nada de ti. La diosa dio un paso atrás cuando Iki dio un paso adelante, y luego otro. Atrás. La única persona que no le quedarán ni cenizas, eres tú. Iki levantó su mano y llamas comenzaron a salir del fuego, rodeando a ambos por completo. Las llamas se acercaron a Perséfone, quien intentaba separarlas con su cosmos, pero no reaccionaba. Las llamas comenzaron a cubrir su cuerpo, y la diosa solo podía gritar de agonía, sus gritos se regresaban cada vez más fuerte, y el humano no parecía apiadarse de su dolor. Cuando las llamas la cubrieron hasta la cabeza y sus gritos parecieron extinguirse por la agonía, despertó.
Cuando estaba consciente de su entorno, no estaba cubierta de llamas, sino de rodillas y con las manos en el suelo, sudando por completo, algunos cabellos pegándose a su rostro. ¿Qué? La pelirroja estaba luchando por respirar. El miedo en su cuerpo estaba presente en cómo temblaba y el sudor que caía. Hizo esfuerzo por levantar su rostro, viendo a los caballeros que creía haber asesinado, estar de pie con heridas que le causaron y que comenzaban a cerrar por sus cosmos. ¿Qué pasó? Puño fantasma del Fénix. Es una técnica que le provoca ilusiones a quien la recibe al punto de destruir su mente, o debilitarla demasiado si sobreviven, y que explico. No sabía si en verdad funcionaría contra un dios. Pero no imagines que sería tan efectiva. Si estás viva, es solo porque eres una diosa. Una ilusión. ¿Todo eso fue una ilusión? Perséfone no daba crédito. El fuego que vio, el calor que sintió, el dolor que le ocasionaron las llamas, todo se sintió demasiado real como para en verdad creer que solo fue una ilusión. Se terminó, declara Yoga, acercándose a pasos serenos y con la guardia alta. Perdiste, reina del inframundo. No pongas más resistencia. Te llevaremos ante Atena como prisionera, y con eso, terminar definitivamente las guerras santas contra el inframundo. Miró a Iki y le ascendió, señal para que se acercara y le colocara el sello de Atena a la derrotada diosa. Con el sello puesto, el cosmos de Perséfone será tan débil que no será un problema en el camino. Aún hace falta que vayan por Shun, pero no habrá ningún problema a este punto. Cuando Iki estaba a punto de colocar el sello en la espalda de la diosa, un oscuro y poderoso cosmos estalló no muy lejos de donde estaban. Los santos dorados se les erizó la piel al sentir ese cosmos, y por instinto, dieron un brinco hacia atrás. Perséfone reacciona de manera opuesta a ellos. Levantó su cabeza y miró hacia la única entrada del lugar. Su mirada tenía un brillo de sorpresa con esperanza en lo más profundo, y una sonrisa amenazaba por aparecer en sus hermosas y cansadas facciones. Ese cosmos, Iki reconocía ese cosmos, nunca podría olvidarlo. Un cosmos oscuro como la noche más oscura, en donde las estrellas no podrían verse, porque no hay luz en esa noche. Los pasos metálicos resonaron en los oídos de los presentes, haciendo eco por lo cerrado de las paredes. No eran ruidosos ni demasiado suaves, pero se oían como pasos firmes de alguien que no podría ser detenido. Una silueta rodeada de un aura violácea oscura comenzó a notarse mientras más se acercaba. Cuando la silueta se acercó lo suficiente como para ser vista, los tres santos se horrorizaron al ver facciones que conocían de sobra, pero que en ese momento, les eran irreconocibles. Ojos azules vacíos de vida, pero que contenían una fuerza y rabia en estos momentos dirigidos hacia ellos. Un cabello sucio por las batallas, que ahora era de un fino color rojo vino, y una voz dura que demandaba respeto y obediencia. No se atrevan a tocar a mi reina. Radamantis no esperaba abrir de nuevo los ojos y ver el cielo del inframundo. Esperaba que su alma volviera a ser sellada por Atena después de perder y que su cuerpo pereciera, pero no era el caso. Se medio incorpora, notando rápidamente que sus heridas fueron curadas completamente. Cerca suyo, estaba la Saporis de Wyvern en su forma de estatua, lo que lo confundió, ya que estaba seguro que había sido destruido a pedazos por el último ataque de su adversario, pero en cambio, estaba de pie sin ningún rasguño. ¿Cómo era posible eso? Escuchó un quejido a su izquierda, y vio a Triptolemos despertar. Él también parecía curado de las heridas que debió haber sufrido en su combate, y su armadura también estaba completamente reparada y en su forma estatua. También notó que estaban en el templo de Caína destruido. ¿Radamantis? Triptolemos llamó al británico lentamente, con sorpresa en su voz. ¿Cómo? Iba a preguntar cómo seguía vivo, ya que había sentido como su cosmos desaparecía lentamente, pero recordó su propia condición después de perder ante Acuario, y se vio a sí mismo, completamente curado. ¿Qué está pasando? Ambos fueron salvados por el cosmos de Hades. Al escuchar una tercera voz sonar frente a ellos, vio a una persona sentada en escombros. ¿Aiacos? No, Radamantis lo llamó así inicialmente al ver que la persona usaba la Saporis de Garuda, pero solo bastó verle el rostro para notar de inmediato que no era su camarada juez de esta era. Tú no eres Aiacos. ¿Quién eres y por qué estás usando la Saporis de un juez del inframundo? Porque soy un juez del inframundo, aunque no de esta era, respondió el desconocido lentamente mientras se ponía de pie. ¿Y sobre quién soy? Soy alguien que Hades revivió y condeno a servirle por necesidad. El señor Hades te revivió. Repitió sorprendido Triptolemos. ¿Cómo? Él es solo un alma.
Eso no parece ser un obstáculo para él, vieron al desconocido sonreír. Pero no creí que en esta era, Hades fuera reducido a una simple alma. Los caballeros de esta era deben ser excepcionales. Aún no nos dices quién eres, dijo Radamantis tajantemente, poniéndose de pie. Al hacer eso, pudo mirar mejor las facciones del desconocido. Era un hombre de 20 años, por sus facciones era de origen griego, de tez clara y ojos azules. Su cabello era un azul oscuro desordenado que le llega hasta poco más de la nuca. Como observa antes, usaba el sapurís de Garuda con el casco en el brazo. Considérenme actualmente su compañero, pero si quieren mi nombre, soy Suikyo, ex santo de plata de Crateris, pero por el bien de la paz de las personas de la tierra, fingí traicionar al santuario en la Guerra Santa anterior como espectro y caí en combate. Y ahora, 200 años después, Hades me resucitó como espectro debido a una mayor amenaza que pone en peligro todos los reinos. ¿Un ex santo de Atenea? ¿Una mayor amenaza que pone en peligro todos los reinos? Radamantis y Triptolemos repitieron lo que más importante les parecía de las palabras del ahora identificado Suikyo. Suikyo cerró los ojos y enfocó su vista en Giudecca. Los otros dos hicieron lo mismo por reflejo, haciendo que abrieran los ojos al sentir el cosmos de su señor en su templo. Ese cosmos es de... Triptolemos no pudo terminar porque Radamantis lo cortó al comenzar a correr. De alguna manera, su señor Hades estaba en Giudecca, y la calma que parecía haber indicado que la lucha era ahora en ese lugar, por lo que no podía perder el tiempo, debía ir a apoyarlo. Pero una estaca de hielo frente a sus pies lo detuvo. ¿Qué haces? Gruñó hacia Suikyo, quien tenía la mano levantada, donde su palma estaba rodeada de una capa de agua y hielo. No te interpongas en mi camino. La batalla ya terminó, el inframundo perdió, pero esa no es la prioridad ahora, Suikyo habló con calma, bajando su brazo. Hades me dio 3 órdenes para ustedes, y que debemos seguir. ¿Qué órdenes? Preguntó Triptolemos. No le escuches, Triptolemos. Fue un santo de Atenea, debe estar mintiendo. Señaló Radamantis a Suikyo. La sapurís lo está vistiendo, tú debes saber lo que significa eso, dijo Triptolemos. Si viste una sapurís, es porque una estrella maligna está en su cuerpo, y si tomamos como verídicas sus palabras, entonces si fue un juez del inframundo en la última Guerra Santa, lo que explica por qué puede vestir una sapurís, aun si la estrella no está en su cuerpo, lo estuvo alguna vez. No podemos confiar en él. Triptolemos ignora el gruñido de su compañero para enfocarse en Suikyo. ¿Cuáles son las órdenes del señor Hades? Evito que ustedes morirán porque hay que seguir protegiendo el inframundo. Dentro de poco, vendrán seres a atacarlo, porque hay algo que está oculto bajo el mar helado de Coquitos, algo que escondió por petición del dios bíblico. El dios bíblico. Triptolemos había escuchado del dios que dominaba la religión actual y de las 3 facciones, así que sabía de quién hablaba. ¿Por qué el señor Hades ocultaría algo de otro dios? No lo sé, pero es lo suficientemente importante como para no dejarlo caer en malas manos. ¿Cuáles son las otras 2? Radamantis se acercó a los dos, sus ojos eran dagas hacia Suikyo. Esta orden es más para mí, y te conecta completamente, Radamantis. A mí. Hades me dio la orden de entrenarte. No te burles. El cosmos de Radamantis rodeó su cuerpo. Soy uno de los 3 jueces del inframundo. No necesito entrenamiento, y menos de parte de un santo de Atenea. Suikyo no se inmutó. ¿Ese es todo el cosmos que puedes generar sin la armadura? ¡Qué débil! ¿Qué dijiste? La mayor debilidad de los espectros no es su arrogancia, sino su dependencia al poder de la sapurís. La razón por la que Atena siempre gana las guerras, es porque sus guerreros están entrenados en el arte de la guerra y del cosmos, y no depende del poder que las armaduras les otorga, a diferencia de los espectros, que escogen cuerpos humanos no entrenados en el cosmos y dependen de sus armaduras, pero si les destruyen estas, no serán diferentes a cualquier humano ordinario. No soportando más las palabras, Radamantis carga su puño de todo el cosmos que pudo reunir y lanzar un golpe, que Suikyo detuvo con un solo dedo, para su gran sorpresa. No pudo hacer nada más porque fue mandado al suelo y estrellarse con unos escombros por una onda de cosmos que se generó del dedo de Suikyo. Amor. Tu puño fue tan débil en ese golpe, que hasta mi alumno te hubiera derrotado en esa forma. Radamantis se puso de pie. No te burles. Eso fue porque tenías tu armadura puesta. ¿Y si tuvieras la tuya sería diferente? Eso solo prueba que tengo razón.
En las batallas de guerreros que usan el cosmos, lo que define la victoria no es la armadura, sino quien más pueda hacer arder su cosmos, y el tuyo, Radamantis, es tan débil y pequeño como una vela. Radamantis apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se enterraron en su piel, pero el dolor no era nada comparado al dolor en su orgullo por las palabras del desgraciado que tenía enfrente, porque aunque no lo dijera, tenía razón. Así que a Hades no le quedó de otra que hacerme tu niñera y entrenarte. Si te sirve de consuelo, a mí también me desagrada la idea. Suikyo no ocultó en su voz el asco que le daba el ayudar a fortalecer a alguien del ejército enemigo de Atena. ¿Por qué el señor Hades te revivió a ti, específicamente? Preguntó Triptolemos. Ya veo que no todos los espectros son descerebrados, dijo Suikyo, mirando a Triptolemos antes de responder. Eso fue porque a pesar de unirme a su ejército, mi lealtad siempre fue a Atena, solo me uní a él por los problemas que afrontaba el santuario y parte del plan que el patriarca de mi época, un amigo cercano y yo, ideamos para solucionar eso. ¿Un agente doble? Radamantis escupió cada palabra. Sí. Por eso, mi alma fue la de un santo hasta el final, por lo que no se contaminó con la maldad de la estrella maligna, así que Hades pudo revivirme sin verso, obstaculizando por el sello de la torre de los 108 espectros, terminó de aclarar. ¿Cuál es la tercera orden del señor Hades? También mencionaste una amenaza que peligra a todos los reinos. ¿De qué amenazas hablas? La última orden de Hades fue que buscamos el escondite de la Brigada del Caos, porque el ser de quien hablo, se esconde, junto con las verdaderas mentes maestras detrás de ese grupo terrorista que usa a Opis como portada. Suikyo estaba serio al hablar. Al buscar su escondido, nos ganaremos el favor de las tres facciones y de Atena, evitando que se vuelvan enemigos por ahora. ¿Y sobre quién es la amenaza? Pues es. En Giudecca, los tres santos de oro se encontraron en total guardia con sus cosmos listos para estallar. La opresión del cosmos que salía de Shun era grande, mucho mayor al poder de cualquier humano. ¿Qué es este cosmos tan opresor y poderoso que viene de Shun? ¿Por qué su cabello cambió de color? Preguntó Mei. Es Hades, declara Ikki, sus ojos eran dagas hacia el cuerpo poseído de su hermano. Cuando Hades poseyó el cuerpo de Shun cambió su color de cabello. Al inicio es del color que vemos ahora, y cuando lo poseyó totalmente, su cabello cambia a uno tan oscuro como la noche, como el único de todos, aparte de Atena, de haber visto a Shun en su estado poseído, fue su deber notificar esto a sus camaradas. ¿Cómo lo poseyó? En ningún momento sentimos su cosmos, preguntó Yoga. Debió ser después de que lo dejáramos para terminar su combate con aquel espectro. Aprovechó su estado débil para poseerlo, Ikki apretaba los dientes. Pero aún hay esperanza, ese color de cabello significa que no ha poseído totalmente el cuerpo y alma de Shun. Lo que nos da una oportunidad para salvarlo, reconoció Mei. No nos queda de otra más que luchar, dijo Yoga. Los cuerpos de los tres estaban agotados y al límite, básicamente estaban al límite, pero sus cosmos estaban ardiendo por el deseo de salvar a su camarada de armas y de sangre a cualquier costo. No sería la primera vez que superan los límites humanos para obrar milagros, en tanto haya esperanza. No estoy interesado en ustedes, santos. La voz ronca y lúgubre de Hades se mezclaba con la voz de Shun. Es con Atena con quien quiero hablar. Levantando la mano, atrajo el sello que Ikki tenía en mano hasta la suya. El cosmos de Atena reacciona al suyo, y Hades lo usa como un comunicado a su sobrina y mayor enemiga. En el santuario, Atenea levanta la cabeza al sentir una perturbación. Siente como el cosmos que impregnó en el sello con su sangre que le dio a Ikki regresó a ella de una manera que no debería. Atena, un escalofrío recorrió la espalda de la diosa al reconocer la voz que le habló. Atenea, ven a mis dominios. Tenemos que hablar. Si te niegas, mataré a tus santos y me quedaré con el cuerpo de Andrómeda. Ese fue todo el mensaje antes que el cosmos desapareciera. ¿Qué pasa, Atena? Preguntó Nicole, viendo la absoluta seriedad que tomó el rostro de la diosa. Algo malo está pasando en el inframundo, tengo que ir de inmediato. Atena llamó a Nike hasta su mano. Es demasiado peligroso que vaya sola al inframundo, intervino Nicole rápidamente. Si algo les pasó a los caballeros que fueron a terminar el combate, entonces necesitamos tiempo para reunir un grupo más grande de guerreros. No será necesario, iré yo sola, pero no como la primera vez, esta vez, será mi alma la que vaya al inframundo. Hades me ha invocado. Con más razón no puedo dejarla ir. Estará vulnerable, dijo preocupado el patriarca. Hades amenazó con asesinar a mis caballeros si no voy a hablar con él, no tengo opción. Los rasgos de Saori se relajaron y le regaló una dulce sonrisa a su patriarca.
No te preocupes, Nicole, estaré bien. Encárgate de todos en lo que tardo. Sabiendo que no podría hacerla cambiar de opinión, el patriarca no tuvo de otra que agachar la cabeza y desearle fortuna. Odiaba era impotente en estos casos en que su diosa se ponía en peligro, pero al menos debía asegurarse de mantener la paz y estabilidad del santuario. Era su responsabilidad como patriarca. Atena, con Nike en mano, se sentó en su trono y ascendió su cosmos divino que rodeó su cuerpo. En un instante y haciendo uso de su autoridad y el octavo sentido, separó su alma, que tenía la forma de su cuerpo mortal actual, y descendió al inframundo. Entre que Hades tomó el sello de Atena para llamarla, solo fueron 3 segundos. Terminado eso, el sello cayó al suelo sin cosmos. Sus ojos azules se enfocaron en su esposa. Hades, pronunció la pelirroja con sorpresa e inmensa felicidad el nombre de su esposo. Te agradezco todo lo que has hecho por mí, Perséfone. Pero no quiero verte involucrada o sufriendo por mi causa. Hades/Shun se acerca a la diosa, ayudándola a levantarse. Perséfone se apoyó en su cuerpo abrazándolo, tanto porque aún estaba débil por la ilusión que sufrió, como por la necesidad de sentir a su esposo, aun si no era su verdadero cuerpo. Mi amada Core. Ikki ya estaba perdiendo la paciencia e iba a ser el primero en atacar, pero un destello dorado y divino lo detuvo. El alma de Atenea se manifestó frente a sus guerreros. Saori. La llamaron los 3 humanos, sorprendidos por su aparición. Mis amigos, Saori les sonrió a sus leales guerreros y amigos. Ustedes han hecho un gran trabajo luchando en el inframundo. Ahora yo terminaré todo. Lamentamos mucho nuestra incompetencia, Atena. No pudimos completar la misión y ahora Shun volvió a ser poseído por Hades. Se disculpó y Yoga profundamente arrepentido, como líder del grupo, todo era su culpa. Ikki y Mei no dijeron nada, pero en sus miradas estaba la misma culpa que en Yoga. Saori negó con la cabeza. Ustedes hicieron un trabajo más que excelente, no tienen nada de qué culparse. Deja que yo me encargue de Hades ahora. Se giró hacia el dios del inframundo en el cuerpo de Shun, que rompió su abrazo con su reina para encararla. Los enemigos mortales regresaron a estar cara a cara. La tensión en el ambiente crecía a cada segundo que se miraban a los ojos. ¿Qué es lo que quieres, Hades? Si quisieras luchar contra mí, no me habrías invocado. Quiero una tregua. Las palabras de Hades salida de los labios de Shun sorprenderon a todos los que la escucharon. Soy consciente de lo que sucede en el panteón, por lo que no te conviene luchar contra mí si estás ocupada lidiando con Ares. No tiene sentido que luchemos entre nosotros ahora. Perséfone fue quien comenzó esta batalla, rompiendo la regla del gran Zeus de no provocar más guerras santas. Mi padre quiere que la lleve hasta él para que reciba el castigo que merece, dijo Atena, señalando a Perséfone con Nike. Zeus podrá ser el rey del Olimpo, pero yo soy el rey del inframundo. Su palabra no tiene cabida en mi reino, y mientras Perséfone esté en mis dominios, no puede hacer nada. Sabes que Perséfone no puede estar siempre en tus dominios. Las palabras de Atenea eran verídicas. Como parte del acuerdo entre Hades y Demeter, para que la diosa volviera a sus deberes como diosa de la agricultura a la tierra que se estaba quedando seca y sin vida sin su cosmos, Perséfone debía volver con ella, pero como consumió la granada del inframundo, ella debe estar 6 meses en el inframundo, y 6 meses en la tierra. De los 6 meses en el inframundo, hasta ahora han pasado 3. Perséfone solo podría ocultarse de la ira de su padre otros 3 meses más antes de que tenga que volver a la tierra, donde será vulnerable a Zeus. Demeter nunca dejaría que Zeus le hiciera daño a su hija. Ambos sabemos lo sobreprotectora que es. Las palabras de Hades también eran ciertas. Desde la era del mito hasta la actualidad, Demeter odia a Hades por tener a Perséfone 6 meses en su dominio. Aun sabiendo el amor que su hija le profesa, está en desacuerdo con su relación, y cuando llegaba el tiempo de estar juntas, la cuidaba con la mayor de las adoraciones posibles. Demeter nunca dejaría que Zeus le hiciera algún tipo de daño a Perséfone. ¿Condenarías a tu propia hermana a sufrir un castigo, sabiendo que lo hizo por amor? Dijo Hades lentamente. No intentes burlarte de mí, Hades, dijo Atena con desprecio. Nada puede justificar los errores de Perséfone contra mi santuario y mis caballeros. Como hermana las desapruebo, pero como diosa protectora de la tierra, las condeno. Atenea podía poseer un gran amor, pero había aprendido a no ser ingenua, ni tan indulgente. Fue Perséfone quien comenzó esta lucha, y las consecuencias que sufriría serían solo culpa suya. En un inicio, Atena pensaba encerrar a Perséfone en Cabos Unión como prisionera antes de que Zeus le diera la orden capturarla para llevarla ante él.
Sabía que dirías algo como eso, así que le he asignado a mis jueces la misión de no solo proteger el inframundo, sino de buscar la guarida en donde se esconde la Brigada del Caos. La declaración surgió a Saori y sus guerreros. Si se repara el daño cometido, no hay por qué afectarla a ella, Athena. Hades, Perséfone estaba conmovida por lo que Hades hacía por ella, pero a su vez, la hacía sentir culpable por los riesgos que estaba tomando. Iki, Mei y Yoga prestaron atención a lo que dijo Hades, y concentrándose, notaron que en la primera esfera, estaban 3 cosmos. 2 de ellos eran Radamantis y Triptolemos, y por su cosmos, estaban vivos y en buena salud. Hades debía salvarles la vida antes de que murieran, pero Mei y Yoga no reconocían el tercer cosmos, pero Sin era el de un espectro. Iki era el único que reconocía ese cosmos. Este cosmos se me hace familiar, abrió los ojos ampliamente al identificar de quién era. Pero no es posible, según Shun, murió, y fue hace más de 200 años, miró a Hades. A menos que lo haya revivido, de la misma forma que revivió a Saga y al resto. Tienes que liberar el cuerpo de Shun, declaró Athena, su voz indicaba que no era una petición. Dejaré parte de mi cosmos en el interior de Andrómeda como precaución y un seguro, ya que sin mi cuerpo, mi alma no puede dejar el inframundo, y debo mantenerme en el inframundo para que este no colapse y las almas que están aquí vayan al mundo humano y causen un desequilibrio. ¿Por qué deberías confiar en ti, Hades? Nunca has hecho nada digno de confianza, causando millones de muertes de inocentes y de mis guerreros a lo largo de los siglos, queriendo destruir a la Tierra y a la humanidad. Athena apuntó a Nike hacia Hades / Shun. Una buena acción no cambiará todo el dolor y muertes que has causado por tus ambiciones, y yo tampoco tengo intención de perdonarte tan fácil. Hades rió suavemente, para extrañeza y precaución de Saori. La expresión que hacía en el cuerpo de Shun no era de alguien que se sintiera amenazado, sino de alguien que tenía a todos en la palma de su mano. No es cuestión de que quieras confiar en mí o no, sobrinita. Es que no tienes de otra. Tú, Zeus, los ángeles, caídos y demonios. Incluso puede que yo también. Todos son parte de un plan mayor de un ser que se esconde en las sombras, que usa a la Brigada del Caos y Opis como tapadera para actuar con libertad. La única razón por la que establezco esta tregua contigo es por ese ser, que si no se le detiene, destruirá todo lo que existe. Para que Hades recurra a tales acciones, el ser de quien habla debe ser realmente peligroso e inmensamente poderoso para que el mayor enemigo de Athena tenga que tragarse su orgullo y odio hacia ella para proponer una tregua y evitar el fin de todo. ¿Quién? Quiero un nombre, Hades. ¿Quién es el que dice que se esconde detrás? Exigió Athena. Uno de los primordiales que dieron forma a la Tierra. El concepto y manifestación del mar, el mismo ser que liberó a los titanes del Tártaro hace años y los hizo enfrentarse a tus santos dorados para cumplir sus aviones. El mar oscuro, Pontos. En otra parte del mundo, un ser más antiguo que la historia observaba el mar con calma desde lo alto de un riesgo. Su piel blanca sentía el viento del mar y su cabello celeste desordenado se sacudía por el viento. Sus ojos verdes observaban con calma el paisaje que tenía delante, mientras su cuerpo, oculto por una túnica café, se sacudía. ¿Qué observas, mi buen amigo, Pontos? Pontos gira la cabeza al escuchar la voz, viendo la llegada de un hombre de mediana edad de cabello plateado y barba y de ojos azules. El traje que usaba el anciano era igual al que usaba el Mao Lucifer, y lo más destacable, era su gran parecido con Bali. El mar, su esencia sigue intacta. No importa cuánto pase el tiempo, el mar siempre se mantendrá igual de bello. Muy profundo. Deberías dar clases de psicología, amigo, te iría bien, comentario el anciano de manera bromista. El hecho de que vengas a verme, es porque necesitas de mi ayuda, ¿no es así, Rizebim Liban Lucifer? La persona con la que el dios primigenio hablaba era nada más ni nada menos que el hijo del Lucifer original con Lilith, registrado en la Biblia como Lilín, y el abuelo de Bali. Fue él quien creó en secreto la Brigada del Caos, quien convenció a Opis de ser la líder del grupo y darles poder a todos quienes la servían. A cambio, ellos la ayudarían a expulsar a Gran Rojo de la brecha dimensional. Una gran mentira, por supuesto, pero Opis ni sospechaba. Podía ser una de las existencias más poderosas del mundo, pero era muy fácil de manipular, sirviendo como un líder título, para que sus enemigos no sospechen de él ni de sus aliados. Mientras Opis le da poder a todos los grupos que se forman en la Brigada del Caos y luchan contra las facciones, él y sus aliados trabajan en sus aviones tras bambalinas sin que nadie se diera cuenta. Tan perceptivo como siempre, amigo mío, dice Bim sonriendo. Lo encontramos. Al decir esas 2 palabras, Pontos finalmente lo miró.
¿En serio? Creí que tardarían un poco más en encontrarlo. Mi hijo está listo. Ahora me alegro de no haberlo matado. El problema es que al encontrarlo, tiene varios sellos a su alrededor que impide que ni siquiera nos acerquemos. Mi hijo identificado que los sellos están hechos de una combinación de magia y cosmos, así que quiere que vayas a verlo y ver qué puedes hacer, se lo pidió amablemente. Se lo pediría a tu amigo, pero está más concentrado en entrenar a la facción de los héroes. No sé por qué está obsesionado con esos niños, que no tienen nada de héroes. A él le interesa el progreso humano, por eso los entrena y se niega a entrenar a cualquiera que no sea humano, respondió Pontos. Sí, lo sé, lo dejo bien claro cuando nos conocimos. Solo divagaba, dijo Rizebim. ¿Irás? Sabes que te ayudaré, por el acuerdo que hicimos. ¿Quieres que destruya esos sellos? ¡No! Dijo dramáticamente. Incluso si pudieras, aún es muy temprano. Apenas conseguí la muestra de Adn de Otis, y tomará más tiempo para avanzar en mis planos. Además que estoy interesado en cómo Azazel Hisan y el resto de mocosos de las facciones actúan antes de hacer cualquier cosa. Calcula que en algunos meses podremos mostrarnos ante todos. Imagina sus caras cuando nos vean. Nunca entenderé tu gusto por lo dramático. Lo que diferencia a alguien ordinario y a un personaje principal es la presentación. Cuando llegue el momento, tenemos que presentarnos de tal modo que impresione a todos. Pontos suspiró ante las payasadas de su aliado, pero era lo de menos. Las habilidades de Rizebim, su influencia, inteligencia y poder eran algunas de las razones por las que decidió aliarse con él. Espero siglos, esperar un poco más antes de la ejecución de su plan no era nada para él, un primordial, un ser que supera en existencia a los mismos dioses. No importaba la espera, lograría su cometido. En Hyudeka, Saori quedó helada ante ese nombre, la fuerza en sus manos era tan débil que casi provoca que su báculo caiga, conocía ese nombre, no existía olímpico que no conociera ese nombre, y todos los nombres relacionados. Pontos, no puede ser, los primordiales desaparecieron hace milenios. Desaparecer no es lo mismo que dejar de existir, eso lo debes saber bien, Atena, dijo Hades. Pontos es el último de los primordiales en mantener una forma física. Pero él estuvo detrás de la liberación de mi padre, Cronos y el resto de titanes hace años, liberándolos con solo el 30% de sus fuerzas, lo que los hizo lo suficientemente débiles para que tus caballeros dorados los derrotaran. No sé cuál es la naturaleza de su plan, pero sí sé que buscará destruir a los olímpicos, ya todo el mundo, eso incluye mis dominios. Hades / Shun comenzó a acercarse a Atena, Yoga, Mei e Iki se pusieron en guardia ante cualquier movimiento que hiciera Hades para dañar a su diosa, pero solo se paró más cerca de Saori. Lo que le pase a los humanos me da igual, pero no dejaré que destruya el equilibrio entre la vida y la muerte, que destruya mis dominios, ni que le haga daño a mi reina. Sus ojos escudriñaron a Atena. No puedo hacer mucho en mi forma actual, y de nada sirve intentar apoderarme del cuerpo de Andrómeda, sabiendo bien que puedes expulsarme de su cuerpo como lo hiciste años atrás. Avisarte de la amenaza que se acerca, así como prestarte la fuerza y habilidad de los pocos guerreros que me quedan, es todo lo que puedo recomendar. Solo quiero una cosa a cambio. ¿Qué cosa? Preguntó con rabia a Saori. Tu palabra, dijo con total seriedad. ¿Vas a jurarme, Atenea, que cuando termine el plazo en que Perséfone debe estar en el inframundo, ella no será juzgada ni por ti, ni por Zeus, ni por ningún otro dios? Cualquier crimen o acto que haya hecho serán retirados y ella no sufrirá ningún castigo por sus acciones, que daño no le hicieron a nadie. Perséfone actuó en mi contra y en contra la palabra de Zeus, dictaminó duramente. ¿Y desde cuándo eres obediente a Zeus? No juegues a la niña buena, Atena. Ya luchaste contra mí y contra Poseidón antes, irías contra el mismo Zeus para proteger a los humanos. Estoy seguro que un día lo harás. Hades, Perséfone se llevó una mano encima de donde tenía el corazón. Te será claro, sobrina. Tú vas a impedir que los demás dioses juzguen a mi esposa, de lo contrario, personalmente me aseguraré de escarmentar y torturar a cualquier alma de un caballero tuyo por cada uno de los infiernos, y cuando me canse, voy a desintegrar para que jamás reencarne. La mirada de Hades / Shun se enfocó en los dorados presentes, quienes le devolvieron la mirada con fiereza. Empezando con estos tres. No tienes el poder de hacerlo, Hades. Atena se plantó firme ante la amenaza del rey del inframundo, el cual se había tornado agresivo y lascivo en su contra. Estás en mis dominios, Atena, y en ellos hago lo que me plazca. Hades aferró con fuerza la muñeca de Atena con la mano de Shun, y a pesar de ser un alma, la estrujo.
Saori usa un poco de su cosmos para que la suelte. Ten la seguridad de que cumpliré mi palabra, si no obtengo la tuya. Un día, recuperaré la fuerza suficiente para volver a tomar otro cuerpo humano. Perséfone, aun cuando enfrente un castigo, es inmortal, y sé que Zeus no la destruirá, y cuando recupere fuerzas, destruiré todo para rescatarla, incluidos tú y el Olimpo. ¿Qué fue lo que dijiste cuando luchamos? ¿Que el amor nos hace a los humanos sensibles y fuertes? Pues te aseguro, que por el amor que siento a Perséfone, no limitaré recursos por ella. Soy capaz de abrir las puertas del Tártaro y más. El Olimpo no conoce mi ira. La guerra que se avecina no será nada comparada con lo que yo haré por vengar a mi reina. Las vidas humanas serán incalculables. La tortura, el dolor, el sufrimiento que haré pasar a cada humano que muera será tal que blasfemaran contra ti. Basta, Hades. Saori explotó su cosmos furiosa y apuntó a Nike a su cuello. Si no atacaba, era porque tenía la conciencia suficiente para recordar que el cuerpo por el que Hades hablaba era de Shun. Atena. Los dorados se sorprendieron por el arrebato de furia de Saori. Nunca la había visto así de furiosa. Perséfone también estaba sorprendida. Por un momento, vio en la Atena de ahora la actitud que tenía la Atena de la era del mito antes de ser la diosa protectora de la tierra. Tal vez estos sean tus dominios, pero no olvides quién te derrotó. El cosmos de Zeus permite a tu alma seguir existiendo, pero si vuelves a hacer una amenaza como esa otra vez, yo personalmente me aseguraré de que no queda nada de tu alma. Hades suena ladinamente. Esa forma de hablar me recuerda a cómo eras antes de que Zeus te dejara la tierra, divago. Ya te he dado el aviso para que te prepares, Atena, así como las dos opciones para el futuro. ¿Tu orgullo, o la seguridad de tus preciados humanos? La decisión es tuya, Atena. Nunca más vuelvas a amenazarme de esa forma, Hades, Siseo la diosa mordazmente. Liberarás el cuerpo de Shun, Perséfone tendrá que revertir su error, y yo a cambio te prometo que intervendré por ella para que no enfrente el castigo de mi padre. ¿Tengo tu palabra? Hades barra Shun sonriendo vilmente y extendiendo su mano. Sí, Atena miró la mano, pero se negó a tomarla. Hades bajó la mano e hizo una mueca de disgusto que no combinaba con el rostro de Shun, al hacer una tregua con su enemiga mortal desde la era del mito, pero por el bien general de todo el mundo humano y sobrenatural, y sobre todo, por la seguridad de Perséfone. Era la mejor opción. Liberaré el cuerpo de Andrómeda, dejando una parte de mi cosmos en su interior, y te puedes llevar a tus santos a la tierra, pero quiero un momento para despedirme de mi reina. Hades volteó a ver a Perséfone un segundo. Saori no sintió mentiras o malicia en su pedido, y no era tan cruel como para negar la última reunión de dos amantes, aun cuando se tratara de Hades. Tienes 3 minutos, Saori mira a sus santos. Es hora de que vuelvan a casa. Extendió a Nike frente a ellos y los rodeó de su cosmos divino, haciendo que resplandezcan y desaparezcan. Los teletransportes de vuelta al santuario. Miró a Hades barra Shun y cubrió el cuerpo de Shun con su cosmos. Cuando el alma de Hades deja su cuerpo, Shun inmediatamente será teletransportado al santuario. Una última cosa, Atena, la voz de Hades barra Shun detuvo a la deidad de volver a su cuerpo. No subestimes a Pontos. Puede que seas la diosa de la guerra estratégica, pero él te lleva siglos de ventaja. Desconozco la naturaleza de su plan, como te dije, pero sí sé que el conflicto entre usuarios del cosmos es parte de su plan, así que esta guerra santa de Ares debe ser cosa suya. También te digo que un aliado suyo es una diosa que estaba bajo mi mando, al igual que Thanatos e Hipnos. ¿Quién? Preguntó Atenea. Necesitaba cualquier nombre de aliados para prepararse. Su nombre es Ker, la diosa de la muerte violenta, hermana menor de Thanatos e Hipnos. Tiene el poder de implantar maldad en los cuerpos y almas de seres, es lo que ella hizo con el santo de Géminis que yo reviví para que fuera en tu contra. A diferencia del resto de dioses, ella puede manifestarse en la tierra con su cuerpo verdadero. Atena prestó atención a todo lo dicho por su enemigo, y viendo que no tenía nada más que decir, se rodeó de su cosmos, devolviendo su alma a su cuerpo. Estando completamente solos, Hades se acercó a su amada y le puso una mano en la mejilla, acariciándola con el pulgar. Perséfone besó esa mano, sin importarle que el cuerpo fuera el de un humano. Hades, Perséfone no sabía qué decir. Estaba conmovida por las palabras y acciones de Hades por ella, pero la hacían sentir una inútil. No digas nada, Hades la calló suavemente. Tú jamás juzgas mis acciones, porque yo tendría que hacerlo. Mi reina. Perséfone abrazó el cuerpo que usaba Hades con fuerza.
Ella podía ser firme, fría e indiferente con cualquier otro, incluso con su madre, pero con Hades, volvía a ser esa dulce y joven diosa de la que el dios se enamora, aquella que estaba dispuesta a sacrificar todo por él. Hades acarició la cabellera de fuego de su amada, sabiendo que no tenía mucho tiempo en su cuerpo actual, decidió recordar el tacto, el calor y olor de su amada y guardarlo en su alma, porque sabía que no podría sentirlos en mucho tiempo. Perséfone, Hades separó a su amada, ya a pesar del deseo que sentía por besarla, nunca dejaría que labios que no fueran los suyos de su verdadero cuerpo probaran los dulces de su reina. Debes tener mucho cuidado. Si hay algo que nos caracteriza a ambos, es que no tenemos aliados en ninguna parte. Atena no perdonará fácilmente tus acciones en su contra, y los dioses no te verán con buenos ojos. Jamás aceptarán lo que viene debajo de la tierra, aun si es una dulce flor. Perséfone sonriendo ante el dulce apodo por el que la llamo. Los demonios con los que hiciste un trato te perseguirán por traicionarlos. Radamantis, Triptolemos y Suiquio te protegerán en el inframundo, pero cuando tengas que subir a la superficie, tienes que ir al panteón bíblico, busca al arcángel Gabriel. El panteón bíblico. Pronuncia sorprendida. ¿Por qué? Durante la gran guerra de las tres facciones, el dios bíblico se acerca a mí, porque una criatura que mantenía sellada se liberó y descontroló todo en su guerra. Cuando lograron calmarlo, el dios bíblico vino a mis dominios a pedirme que sellara a esa criatura en lo más profundo de Coquitos. Accedí a mantenerla sellada en mis dominios por respeto a ese dios que puso en su lugar a Zeus. Desde entonces, el cielo tiene una deuda conmigo, y ese arcángel fue el único testigo de mi trato con Dios. Aunque a Hades no le gustaba la idea de mantener a su diosa cerca de seres fuera de su panteón, y que además, eran aliados de Atena, Perséfone estaría más asegurada lejos del Olimpo. Confiaba en que Deméter cuidaría de su hija, pero ni ella podría hacer algo si la furia de Zeus supera su límite. Su hermanito siempre fue fácil de provocar. Te amo, Perséfone, fueron las últimas palabras de Hades, antes de abandonar el cuerpo de Shun, dejando un poco de su cosmos en el interior del humano en caso de que lo necesitara y para que lo protegiera de otros gobernantes del inframundo. Mientras su alma se alejaba y el cuerpo de Shun regresaba al santuario, vio a su esposa soltar lágrimas que le rompieron el corazón. Aquella joven que encontró jugueteando y canturreando en los prados del Olimpo, aún seguía siendo una joven excepcional, y era tan temerosa y decidida que podía arriesgarlo todo por alguien como él. Perséfone parecía ser una dulce rosa inofensiva a ojos de otros, pero las rosas tienen espinas. Solo con ella mostró su lado más amable y débil. Aun cuando otros pensaban que su relación era de carcelero-prisionera, él siempre la había protegido de un mundo más mundano y cruel que el inframundo. Incluso en sus guerras contra Atena, se aseguraba de mantener a su amada lejos de la situación, sin nunca involucrarla. Siempre había cuidado de ella, porque esa joven de cabello rojo como las hojas de otoño era la parte buena de él, y hasta el ser más malvado, tiene algo que proteger. Atena se equivocaba al pensar que él no conocía el amor, porque Hades sí conocía el amor. Todo su amor era para su reina.